Siempre renunciaba un paso antes de lograrlo. Había algo mal en la forma en que vivía. Nada evidente, nada que los demás pudieran percibir mirando desde fuera. Se desportaba, iba a trabajar, conversaba, sonreía cuando debía sonreír. Pero por dentro había un agotamiento silencioso, un cansancio que no venía del cuerpo, sino de algún lugar más profundo. Empezaba cosas, siempre empezaban proyectos, cursos, promesas para sí. Escribía la primera página del libro que quería publicar. Se matriculaba en el gimnasio, planeaba el cambio de carrera con detalles impresionantes. En las primeras semanas sentía una energía extraña, casi infantil. Creía que esta vez sería diferente, pero entonces llegaba ese momento, siempre el mismo momento, cuando la novedad se enfriaba y solo quedaba el trabajo cotidiano, repetitivo, sin glamour, cuando ya nadie preguntaba por el proyecto, cuando el progreso se volvía invisible. Ahí, exactamente ahí, se detenía. No era una decisión consciente, era como si una parte de él simplemente se apagara y volvía a la zona de confort conocida, aquella que dolía menos. Una mañana, mientras tomaba café mirando el portátil abierto sobre la mesa, se dio cuenta de que ya había visto esa escena antes. Decenas de veces, al documento con 3 párrafos escritos, la hoja de estudios abandonada en la segunda semana, la aplicación de idiomas que no abría desde hacía meses, pero que seguía instalada como un recuerdo incómodo de una renuncia más. No era perezoso, lo sabía. Conocía a gente realmente perezosa, gente que ni siquiera empezaba. Él empezaba, siempre empezaba. El problema estaba en otro lugar, en un territorio que evitaba explorar en su propia mente. Ese día, en lugar de cerrar el portátil y seguir con la rutina, se quedó ahí, quieto, observando su propia incomodidad. Por primera vez, no intentó distraerse, no abrió las redes sociales, no encendió la televisión, no salió a hacer algo productivo solo para escapar de aquel sentimiento. Se quedó, simplemente se quedó. Y fue extraño lo que sucedió. Empezó a percibir pensamientos que siempre habían estado ahí, pero que nunca había escuchado realmente. ¿Esto es demasiado grande para mí? ¿Ama salir mal de todos modos? ¿Por qué yo sería diferente? Ya lo intenté antes y no funcionó. Eran frases automáticas, venidas de algún lugar antiguo dentro de Elaine, y las creía como si fueran verdades absolutas. Pero en ese silencio forzado surgió una pregunta diferente. ¿Y si no lo fueran? Recordó cuando tenía 7 años y aprendía a montar en bicicleta. Se cayó de nuevo. Lloró, se raspó la rodilla, quiso renunciar, pero algo en él, en aquella época, era diferente. Había una terquedad, una negativa a aceptar la derrota. No se preguntaba si era capaz, simplemente lo intentaba de nuevo. ¿Cuándo cambió eso? ¿En qué momento empezó a cargar con esa voz interior que siempre lo convencía de... Intentó rastrear el origen. Tal vez hubiera sido en aquella presentación del colegio, cuando olvidó el discurso y todos rieron. O cuando su padre, sin mala intención, le dijo que debía ser más realista con sus sueños. O la primera vez que fracasó en algo importante y se dio cuenta de que fracasar dolía demasiado. Alguna parte de él decidió en ese momento que era mejor no intentarlo que intentar y fracasar. Y esa decisión, tomada años atrás por una versión más joven y asustada de sí mismo, aún comandaba su vida. Él tenía 30 y tantos años, pero una niña herida de 7 seguía al mando. En los días siguientes, empezó a prestar atención. Descubrió que la voz estaba en el ascensor. Cuando pensaba en entablar conversación con alguien, al mejor no. Extraño. En la reunión, cuando tenía una idea, probablemente alguien ya pensó en esto. Dormir, repasando el día, podrías haber hecho más. Vivía en una prisión construida por pensamientos. Y lo peor, él mismo era el carcelero. Pero esta vez algo cambió. Tal vez fuera el cansancio acumulado de renunciar tantas veces. Tal vez simplemente fuera el momento adecuado. Decidió probar una hipótesis simple. ¿Y si simplemente no creyera en la voz? No se trataba de silenciarla. La voz seguía ahí insistente, prediciendo fracasos, señalando imposibilidades, pero empezó a tratarla como lo que era: solo un pensamiento, no una verdad, no una orden, solo ruido mental. El lunes, cuando la voz dijo: no vas a lograr terminar esto, él pensó: puede ser, pero lo intentaré de todos modos. En el martes, cuando susurró: a nadie le importará lo que hagas, respondió internamente: tal vez no, pero a mí me importa. El miércoles ya ni siquiera respondía, solo la notaba, la registraba y seguía adelante. Fue entonces cuando notó algo sorprendente. La voz empezó a perder fuerza. No desapareció, pero se volvió más débil, más distante, como una radio mal sintonizada de fondo. Y en ese nuevo silencio relativo,
empezaron a aparecer otras cosas, han curiosidad, han voluntad, una cierta ligereza. Claro que hubo días malos, días en que se despertaba y la voz estaba fuerte otra vez, gritando todas las razones por las que debía renunciar. Días en que el cansancio era real, no solo mental, días en que miraba lo que había hecho y parecía demasiado insignificante para importar, pero empezó a entender algo. Eran pruebas no pruebas del universo, no pruebas místicas, solo pruebas de su propia determinación. Cualquiera puede continuar cuando está motivado, cuando las cosas fluyen, cuando hay progreso visible. El verdadero carácter aparece en los días grises, en los días en que nada parece tener sentido y continuar exige una elección consciente y dolorosa. En esos días hacía lo mínimo. A veces, literalmente, lo mínimo. Me escribía una frase, leía una página hacía 10 minutos en lugar de una hora, pero no permitía que el día terminara en cero, porque cero tenía un peso simbólico mortal. Cero alimentaba la voz, cero confirmaba las predicciones de fracaso, pero cualquier número por encima de cero, por pequeño que fuera, era una victoria contra la inercia. También se dio cuenta de que tenía miedo de algo específico, del éxito. Parecía contradictorio, pero tenía sentido cuando se detenía a pensarlo. El fracaso era conocido, cómodo en cierta forma, sabía cómo lidiar con el fracaso. Pero, ¿y si lo lograba? ¿Y si realmente lo conseguía? Eso traería expectativas, responsabilidades, la obligación de sostener ese nuevo. Era más seguro renunciar antes de llegar allí. Este descubrimiento fue liberador, porque una vez nombrado, el miedo perdió parte de su poder. Podía mirar ese miedo y decir: sé lo que eres, entiendo por qué estás aquí, pero no voy a permitir que decidas. 3 meses después, terminó el proyecto que había abandonado 10 veces. No hubo fuegos artificiales, nadie lo notó, excepto él. Pero cuando guardó la última versión del archivo, sintió algo que no sentía hacía años en respeto por sí mismo. Porque la verdadera victoria no estaba en el proyecto finalizado, estaba en haber atravesado el desierto interno, ese espacio oscuro entre empezar y terminar, donde la mayoría renuncia. Estaba en haber descubierto que él era más grande que pensamiento, que su mente podía ser domada, entrenada, redirigida. Empezó a aplicar esto en otras áreas, conversaciones difíciles que había evitado durante meses, llamadas que postergaba, decisiones que aplazaba. Cada vez que enfrentaba algo que la voz le decía que evitara, sentía una expansión interna, como si estuviera recuperando territorio perdido. Y sucedió algo curioso. La gente empezó a notarlo, incluso sin que él dijera nada. No era nada obvio, solo un cambio sutil en la forma en que se posicionaba, en cómo hablaba, en cómo ocupaba espacio en una sala. Había una nueva firmeza ahí, una presencia. Un amigo le preguntó en un café qué había cambiado. Él pensó en la respuesta. ¿Cómo explicar algo tan interno, tan invisible? Dejé de renunciar a mí mismo, dijo finalmente. El amigo esperó que explicara, pero no lo hizo, porque algunas cosas no pueden enseñarse, solo vivirse. Cada persona tiene su propio desierto por atravesar, sus propias voces por confrontar. Se dio cuenta de que siempre renunciaba un paso antes de lograrlo, porque nunca había aprendido lo más importante, que el paso más difícil no está en el mundo, está dentro de tu propia cabeza, y que cruzar ese paso exige algo que nadie enseña, que no está en libros de autoayuda ni en charlas motivacionales. Exige el valor silencioso de continuar cuando todo dentro de ti pide que te detengas. Exige mirar tus propios pensamientos y decir con tranquila firmeza: ustedes ya no mandan aquí. Y a partir de ahí, comprendió. Toda la vida había luchado contra circunstancias externas, contra falta de tiempo, de dinero, de oportunidades, pero la verdadera batalla siempre había sido interna. No necesitaba cambiar el mundo, necesitaba cambiar la forma en que conversaba consigo mismo. Y hubo un momento, semanas después, que cristalizó todo. Estaba en el tráfico, volviendo a casa, cuando la voz intentó convencerlo de renunciar a un nuevo proyecto que había comenzado. Y se dio cuenta de que estaba sonriendo. No porque la voz se hubiera debilitado, sino porque ya sabía qué hacer con ella. Gracias por la opinión, pensó, casi con ternura, pero voy a continuar de todos modos. Y continuó. No porque fuera especial o porque hubiera descubierto algún secreto oculto, continuó porque eligió continuar. Porque se dio cuenta de que esa lección siempre había estado disponible, siempre había estado ahí, pero nunca la había visto. A veces todavía sentía ganas de renunciar. La diferencia es que ahora sabía que eso era normal, incluso esperable, y continuaba de todos modos. No porque fuera fuerte, sino porque había aprendido que la fuerza no está en no tener miedo
o dudas está en tenerlos y elegir dar el siguiente paso a pesar de ello. Empezó a ver el mundo de manera diferente también. Percibía ahora cuántas personas cargaban con sus propias voces internas, sus propios desiertos. Veía en la mirada de algunos colegas el mismo agotamiento que conocía también. Veía a gente brillante saboteándose, a gente talentosa renunciando, a gente llena de potencial convenciéndose de que no era suficiente, y tenía ganas de sacudir a esas personas, de decirles: no ves, estás tan cerca, solo un paso más, solo un paso más allá de lo que tu mente te dice que puedes soportar, Pero no lo decía, porque sabía que no funcionaba así. Cada uno necesita tener su propio despertar, su propio momento de silencio forzado, donde finalmente escucha sus propios pensamientos y decide no obedecerlos más. Nadie notó el cambio por fuera, pero él lo sabía, y eso bastaba, porque algunas revoluciones suceden en silencio, en el territorio invisible de la mente, donde nadie más puede entrar, pero desde donde todo comienza. Finalmente entendió: el poder no estaba en controlar todas las circunstancias de la vida, sino en controlar la única cosa que siempre estuvo a su alcance: qué hacer con sus propios pensamientos. Aceptarlos todos como verdad absoluta o cuestionarlos uno por uno hasta que su propia mente aprendiera a trabajar a su favor, no en su contra. Y en esa comprensión simple, casi banal, estaba la diferencia entre una vida entera de comienzos abandonados y una vida entera de cosas terminadas. Entre el arrepentimiento perpetuo de ¿y si hubiera continuado? Y la paz silenciosa de saber que, al menos esta vez, no renunció un paso antes de lograrlo. Dio todos los pasos hasta el final, y descubrió que el final era solo el comienzo de entender quién era realmente cuando dejaba de huir de sí.